La sabiduría que viene de Dios no es como la sabiduría del mundo. No se trata de acumular conocimientos, títulos o reconocimiento. No se mide en la capacidad de debatir o de sobresalir intelectualmente. Al contrario, es una sabiduría que nace en lo más profundo del corazón, donde el Espíritu de Dios susurra suavemente su verdad. A lo largo de la historia, las culturas han valorado diferentes tipos de sabiduría. Los griegos admiraban la filosofía y el razonamiento lógico. En otras partes del mundo, se valoraba la experiencia y la tradición transmitida de generación en generación. Pero en la Biblia, la sabiduría es presentada como un don precioso que solo puede ser plenamente comprendido cuando está unido a la reverencia por Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, nos dice el libro de Proverbios. Este temor no es miedo, sino un profundo respeto y reconocimiento de la grandeza de Dios, de su soberanía y su amor. Es un estado de humildad que nos permite reconocer nuestras propias limitaciones y nuestra necesidad constante de su guía. Cuando Santiago, el hermano de Jesús, escribe sobre la sabiduría que viene de Dios, hace una distinción clara. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Santiago 3:17. Por contraste, la sabiduría terrenal puede ser egoísta, ambiciosa y competitiva. Busca el éxito propio a expensas de los demás, mientras que la sabiduría divina edifica, consuela y une. ¿Qué significa para ti y para mí buscar esa sabiduría celestial en la vida diaria? En primer lugar, significa que necesitamos buscar a Dios de todo corazón. No podemos obtener luz verdadera si no la buscamos en la fuente misma. A menudo, ante las decisiones difíciles, nos dejamos guiar por lo que parece lógico, conveniente o incluso popular. Pero Dios nos invita a confiar en su perspectiva, que muchas veces va por caminos completamente distintos a los nuestros. Recordemos la historia del joven Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió riquezas, fama o poder sobre sus enemigos. Pidió sabiduría para gobernar con justicia al pueblo que se le había encomendado. Dios honró esa petición porque vio la humildad del corazón de Salomón y su deseo de hacer lo correcto ante él. La verdadera sabiduría siempre busca el bien y la voluntad de Dios por encima del interés personal. Pero también vemos en la vida del mismo Salomón que la sabiduría debe ser cultivada y cuidada. Aunque comenzó con un corazón entendido, en cierto punto se desvió y dejó que otras influencias alejaran su corazón de Dios. Esto nos recuerda que la sabiduría no es un destino al que se llega, sino un camino que se sigue cada día. Depende de nuestra comunión diaria con el Señor, de nuestra disposición a escuchar su voz y permitir que su palabra moldee nuestros pensamientos, actitudes y acciones. En tus relaciones, ¿buscas la sabiduría que viene de Dios? ¿Eres rápido para escuchar y lento para enojarte, como enseña Santiago? La sabiduría divina se manifiesta en la paciencia, en la disposición para perdonar, en el deseo de restaurar antes que de castigar. Se ve en la capacidad de reconocer el valor de cada persona y actuar con justicia, sin favoritismos. Cuando enfrentas desafíos, ¿buscas la sabiduría de lo alto o confías solo en tus capacidades? Muchas veces tratamos de resolver los problemas por nuestra cuenta, llevados por la ansiedad o la presión del momento, pero Dios nos invita a buscarlo en oración, a pedirle dirección. La Escritura promete, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. Esta promesa es para todos, no solo para los líderes espirituales o los eruditos. Dios desea guiarnos en cada área de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en nuestras relaciones, en las decisiones grandes y pequeñas. La sabiduría de Dios nos ayuda a ver el panorama completo, a discernir lo que realmente importa, a actuar con propósito y amor aún en medio de la incertidumbre. La sabiduría del mundo, en cambio, puede llevarnos por caminos de orgullo, competencia desleal y vacío. Nos promete realización personal a costa de otros. Nos impulsa a buscar la aprobación de quienes nos rodean en vez de buscar la aprobación de Dios. Pero al final, esa sabiduría no satisface el corazón ni produce fruto duradero. Vivimos en un tiempo en que la información es abundante, pero la verdadera sabiduría escasea. Nuestros dispositivos nos conectan con un océano de datos, opiniones, tendencias y modas. Pero solo una relación viva con el Señor nos mantiene firmes, discerniendo lo que es correcto, resistiendo la presión de seguir la corriente de este mundo y nutriendo un corazón sereno y agradecido. La sabiduría de Dios produce fruto.
se manifiesta en el carácter. Cuando alguien camina con sabiduría, otros lo notan. Hay una luz, una gracia, una serenidad en sus palabras y en su forma de actuar. Sirve con alegría, enfrenta las pruebas con esperanza y sabe descansar en la buena voluntad de Dios. Recuerda que Jesús, siendo el Hijo de Dios, creció en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Incluso el Salvador del mundo modeló una vida de dependencia diaria en el Padre, buscando su dirección y sometiéndose a su voluntad. Él es nuestro mayor ejemplo de una vida guiada por la sabiduría del cielo. La verdadera sabiduría no depende de la edad, el título, ni la experiencia solamente. Está disponible para todos los que la buscan con humildad y honestidad. En el mundo, la sabiduría puede confundirse con astucia, con habilidades para salir adelante, pero en el reino de Dios la sabiduría es mansedumbre, es servicio, es amor incondicional. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado ante una encrucijada sin saber qué camino tomar? ¿Cuántas veces hemos sido tentados a responder con enojo o amargura, pensando que defendemos lo correcto, solo para descubrir después que una respuesta sabia y suave disipa más el conflicto que una respuesta dura? La sabiduría de lo alto nos capacita para tomar decisiones que construyen y no destruyen, que restauran y no hieren. Por eso, la invitación de hoy es a buscar la sabiduría de Dios con fe y persistencia. Haz de la oración tu primer recurso y no tu último recurso. Abre la Biblia cada día, no solo buscando respuestas para tus problemas, sino buscando conocer el corazón de Dios. Permite que su palabra te transforme, que renueve tus pensamientos y emociones. Busca consejeros piadosos, personas que caminan cerca del Señor, cuya vida refleja la paz y el gozo que da la sabiduría celestial. No te dejes atraer solamente por las voces más fuertes, más populares o más convincentes. Hazte sensible a la voz apacible del Espíritu Santo, que habla al corazón de manera sencilla y profunda. Recuerda también que la sabiduría se perfecciona a través de las pruebas. Los momentos difíciles no solo ponen a prueba nuestro carácter, sino que también son oportunidades para crecer en juicio, discernimiento y dependencia de Dios. Es en la adversidad cuando aprendemos a distinguir entre lo urgente y lo importante, entre nuestra voluntad y la de Dios. El apóstol Pablo, uno de los hombres más influyentes del cristianismo, dijo que consideraba toda su sabiduría y credenciales humanas como basura en comparación con el conocimiento de Cristo. Él entendió que la verdadera sabiduría es conocer a Dios, amarle y obedecerle. Ese conocimiento trasciende este mundo y nos prepara para la eternidad. En un mundo que corre detrás de la sabiduría instantánea, busca la sabiduría que permanece. Desarrolla la paciencia para esperar en Dios, la humildad para reconocer que no sabes todo, y la gracia para aceptar ser corregido. Ninguno de nosotros es sabio en sí mismo, pero todos podemos ser instrumentos de la sabiduría divina si nos mantenemos conectados a la vid, que es Cristo. Permíteme recordarte que la sabiduría que viene de Dios también se refleja en la forma en que tratamos a los demás. Preocúpate no solo por tener la razón, sino por actuar con compasión, con bondad, con mansedumbre. Muchas veces el Espíritu Santo te dará palabras sabias cuando simplemente elijas escuchar antes de hablar, cuando ofrezcas una oración en silencio antes de intervenir, cuando prefieras construir un puente en vez de levantar un muro. La sabiduría celestial se parece mucho al amor de Dios, es paciente, es benigna, no busca lo suyo. Está llena de misericordia, como dice Santiago, y se traduce en acciones concretas de bondad y justicia. No se jacta, no humilla, edifica. En los días de Jesús, muchas personas se acercaron a él buscando respuestas. Algunos intentaron ponerlo a prueba con preguntas difíciles, pero siempre respondía con sabiduría y con el corazón puesto en lo que verdaderamente era importante. Su ejemplo nos enseña que la sabiduría de Dios pone la vida y el bienestar de las personas en el centro, nunca sacrifica a las personas en el altar de un ideal abstracto o de una doctrina vacía. Si hoy te encuentras enfrentando una decisión difícil, recuerda, antes de actuar, ora. Antes de hablar, medita en la palabra. Antes de juzgar, pregunta al Señor cuál es su perspectiva. Antes de condenar, recuerda la misericordia que has recibido. Esa es la sabiduría de Dios obrando en ti. La sabiduría humana tiene límites, pero la sabiduría de Dios es infinita. Cuando la recibimos, nos volvemos agentes de cambio, portadores de su luz en medio de la oscuridad, constructores de paz en tiempos de división. Hoy más que nunca, nuestro mundo necesita esa sabiduría, en los hogares, en las escuelas, en los lugares de trabajo, en la esfera pública. Se necesita en las pequeñas decisiones cotidianas
y en los grandes retos que como sociedad afrontamos. Haz de la búsqueda de la sabiduría una prioridad. Entrégale a Dios tus proyectos, tus temores, tus deseos. Permítele guiar cada paso de tu jornada. Y confía, el Dios que te llamó a seguirle es fiel y generoso. No niega su sabiduría a quienes la buscan con corazón sincero. Que cada día puedas decir, como el salmista, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley. La cumpliré de todo corazón. Salmo 119, 33, 34. Pide la sabiduría que viene del cielo, confía en que Él la dará, y vive cada día con la certeza de que Dios camina a tu lado, iluminando tu senda con su luz incomparable. Nunca olvides que la verdadera sabiduría no tiene como objetivo engrandecerte, sino glorificar a Dios y bendecir a los demás. Es un río que fluye desde el trono de Dios hacia todos aquellos que están dispuestos a recibirlo y dejarse transformar. Que tu vida sea un reflejo de esa sabiduría y que a través de ti muchos puedan conocer el amor, la paz y la justicia que solo vienen de Él. Hoy, abre tu corazón a la sabiduría que viene de Dios, permite que haga su obra en ti y dedícate a buscarla cada día, porque las bendiciones de vivir bajo esa sabiduría son innumerables y eternas.